Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí que estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos, para entender la liturgia de hoy tenemos que fijarnos en el primer versículo de la primera lectura del Génesis, capítulo 17, que comienza diciendo que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros relacionamos este acontecimiento de Dios que se revela a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, y que los judíos tenían muy presente en su memoria religiosa, entendemos que ellos se enojan tanto con Jesús cuando Jesús les dice: antes que naciera Abraham, yo soy. ¿Por qué? Los judíos saben que ese es el nombre de Dios. Yo soy Yahvé. El mismo nombre que se manifestó a Moisés en la zarza ardiente en el desierto, que nos indica que Dios es un ser personal, tiene un yo, es alguien con mayúscula, soy, y es un ser que es eterno, que no recibió el ser de nadie, que no fue creado como nosotros, como lo es el universo entero, sino que Él es el que entrega el ser, el que da la existencia, la vida, es la fuente de todo. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador, que gracias a Jesús y a su revelación sabemos que es uno solo, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que habla en este momento con los judíos es Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y que no logra, lamentablemente, que estos judíos acepten su palabra. Ellos no quieren aceptar la fe que Jesús les propone, que Él es eterno, que antes que Abraham existiera, ya Él existía, Él era, porque Él es Dios. Entonces, por eso que los judíos toman piedras para apedrearlo y cometen además otro pecado muy grave, porque llaman a Jesús que tiene el espíritu del diablo. Dice: ahora estamos seguros que estás endemoniado porque Abraham murió
y tú dices que tú puedes dar vida eterna. Si Abraham es el patriarca más importante, Moisés y todos los profetas murieron, ¿cómo tú puedes decir que tienes vida eterna y que puedes dar la vida eterna? No te creemos, estás mintiendo. Entonces, este es el momento en que se produce la división más fuerte, ¿no?, entre los judíos y Jesús. Y recordemos que en este diálogo, más bien discusión, que ayer comenzábamos a escuchar, Jesús se dirige a judíos creyentes, a personas que quieren creer en Jesús, pero que cuando Jesús les dice que es Dios, ellos no aceptan ese mensaje, no aceptan que Jesús es Dios. Bueno, a nosotros también nos puede pasar. Nosotros somos cristianos, somos católicos, somos creyentes en Jesús. Pero ¿qué significa que Jesús es Dios? Esto realmente es una piedra de tropiezo si nosotros lo creemos de verdad. Porque si Jesús es Dios, entonces tenemos que adorarlo con todo nuestro ser. ¿No es cierto? Tenemos que postrarnos ante Él, como Santo Tomás, que finalmente, el incrédulo, ¿no?, que al final mete los dedos en la llaga de Cristo y se postra y dice: Señor mío y Dios mío. Ahí comienza a creer. Esa es la actitud natural que deberíamos tener siempre ante Jesús: adorarlo y amarlo como nuestro verdadero y único Dios, Dios hecho hombre. Y es este Dios encarnado que ahora comienza la Semana Santa, el próximo domingo, y que renueva, ¿no es cierto?, una vez más esta Pascua que a todos nos transforma en hijos de Dios y que nos hace pasar de la muerte a la vida. Entonces, ¿por qué Dios vino al mundo? Para vivir esta Pascua, para pasar de la muerte, como vemos en esta imagen del crucificado, a la vida del resucitado. Y que esa Pascua sea también la Pascua de toda la iglesia, de todos los seguidores y discípulos de Jesús. Todos queremos vivir esta Pascua con el Señor. Y recordemos lo que pasó en la primera Pascua de los judíos, cuando ellos escapan de Egipto. El día de la noche más terrible, cuando pasa el ángel de la muerte en la séptima plaga anunciada por Moisés al faraón, este ángel de la muerte le quita la vida a todos los primogénitos que estaban en ese lugar, a los egipcios, y no solo a los egipcios, también a los animales. Incluso los primogénitos de los animales, pobres animales, murieron, porque Dios le dio ese permiso al ángel de la muerte. Pero se salvaron aquellos que colocaron una cruz, un signo, con el cordero inmolado. Esa noche entonces los judíos no murieron los primogénitos de los judíos, se salvaron. Entonces la cruz es un signo de salvación siempre. Escuchábamos también en estos días cómo los judíos pasan por esta cuarentena que nosotros también estamos viviendo con el coronavirus, ¿no? Pero para ellos fueron 40 años en el desierto. Esa sí que es una cuarentena grande, ¿no? ¿Y qué cosas los atacaron? Serpientes. Cuando ellos se rebelaban contra Dios, se ponían a reclamar, criticaban, se quejaban demasiado, se ponían rebeldes, entonces venían las serpientes y los picaban y los envenenaban. Entonces Dios le dijo a Moisés: coloca una asta, una madera, ¿no es cierto?, un palo, y atraviesa una serpiente de bronce, ¿no?, cruzada, ¿sí? Entonces era una cruz. El que mire esta cruz se sanará del poder de la serpiente. Y Jesús nos dice que cuando Él es elevado en la cruz, atrae a todos hacia sí. Mirando a Jesús crucificado, también nosotros recibimos la salvación. Por eso hoy día queremos hacer un signo sacramental que, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, es un signo que queremos vivirlo con mucha fe aquí en el templo, pero sobre todo pensado en las personas que no pueden estar acá por la cuarentena del coronavirus y que están en sus casas acompañándonos por la radio Madre de Dios, que también está online, y también por la página de Facebook de la parroquia, Facebook Live. Y yo sé que muchos están interesados en
recibir esta bendición, este sacramental, porque tenemos fe en Jesús. Jesús que le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, vayan por todo el mundo, evangelicen, bauticen y también en mi nombre expulsen demonios y sanen enfermos. Entonces, el sacramental es una gracia de Jesús, un regalo de Jesús, pero hay que tener fe, hay que tener mucha fe, porque es en el nombre de Jesús. Es Jesús quien hace los milagros, es Jesús quien nos libera de los males, de las enfermedades, sean físicas o espirituales, y también de las influencias satánicas, representadas en estas serpientes que pican y que envenenan a los judíos, ¿no? Toda enfermedad que hay en el mundo, incluso el coronavirus, procede del pecado. Hay que decir eso claramente. Dios no hizo un mundo imperfecto en ese sentido, ¿no? Era un mundo perfecto, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte, sin destrucción de esta naturaleza que estamos viendo ahora con el coronavirus. Entonces, es el pecado, es por la rebeldía del diablo contra Dios, por la rebeldía del hombre y la mujer contra Dios, que viene el mal al mundo, también las enfermedades. Por lo tanto, solamente nos podemos librar del poder del mal expresado en la muerte, en la enfermedad, por Jesucristo. Solamente Jesús, queridos hermanos, nos puede liberar de esta muerte eterna. Y lo dijo claramente Jesús: el que crea en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El domingo pasado veíamos cómo, aunque una persona muera físicamente, si está unido a Cristo, no muere realmente, porque su espíritu siempre permanecerá unido a Cristo. Y finalmente se manifiesta la resurrección. Y Jesús tiene poder para librarnos hoy día de este gran mal. Por eso vamos a tener mucha fe, porque un sacramental es parecido a un sacramento, pero el sacramento es más poderoso. En la Iglesia tenemos 7 sacramentos. La palabra sacramento significa misterio, significa un signo visible que nos comunica una gracia invisible, un don de Dios. Conocemos los sacramentos del bautismo, la Eucaristía, la confesión, la confirmación, ¿no es cierto? Son 7 sacramentos: el matrimonio, el orden sagrado, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos. Pero hay sacramentales también. Hay sacramentales que cuando uno vive estos signos también puede recibir la gracia de Dios, pero eso depende de nuestra fe. Nuestra fe. Por ejemplo, rezar el rosario es un sacramental. Hacer el Vía Crucis, ¿no?, es un sacramental. Persignarnos con agua bendita es un sacramental. Y hay sacramentales que están siendo más utilizados últimamente porque de un tiempo a esta parte el diablo tiene más poder en el mundo, ¿no? Más poder. Porque la humanidad está cometiendo una gran apostasía, se está alejando de la ley de Dios y entonces le está dando cabida a la presencia del diablo en el mundo. Entonces necesitamos sacramentales que son más fuertes, muy fuertes. Y entre ellos tenemos el agua exorcizada, la sal exorcizada y el aceite de oliva exorcizado, ¿no? El aceite de oliva pensado más que nada para la salud física, mental y espiritual, y también para liberarnos de la acción de los espíritus malignos. El agua que se puede asperjar, rociar en nuestra casa, en nuestras habitaciones, por dentro y por fuera. También que la vamos a utilizar este Domingo de Ramos para rociar los ramitos. Y la sal, que también es un signo de purificación, ¿no?, de liberación y protección contra los espíritus del mal. También se coloca en las esquinas de la casa. Entonces, eso es lo que vamos hoy día a bendecir. ¿Cuál es la particularidad de esta misa y de este signo que vamos a hacer sacramental? No sacramento, sino que sacramental. Depende de nuestra fe para que funcione bien, ¿no? La particularidad es que lo vamos a hacer a distancia, ¿no? También, a distancia. Hoy en día se habla de trabajo a distancia, teletrabajo. Y nosotros vimos que el Papa hizo un gran gesto el viernes pasado, ¿no?, cuando él bendijo todo el mundo
la bendición Urbi et Orbe, estando solito él en la Plaza del Vaticano, con ese clima tan especial que había en Roma en ese momento, de tristeza por la muerte de miles de italianos, y también esa oscuridad que había y la lluvia que caía, y el Papa solo ahí en la Plaza del Vaticano, y él entrega esta bendición para todos los hombres de buena voluntad, para todos los que tengan fe, especialmente los cristianos, claro, que creemos en esto. Entonces, pensamos que también se puede hacer una bendición a distancia, siempre y cuando que estemos en este momento participando de ella, ¿no? Tiene que ser en el tiempo presente que estamos viviendo juntos esto, aunque sea por la radio, aunque sea por internet, pero la bendición va a llegar igual a estos signos que hemos puesto en la mesa: la sal, el aceite y el agua, principalmente en este día. Y luego de eso, yo por lo menos quiero aprovechar este gran sacramental y voy a ungir la puerta de la iglesia con el aceite exorcizado y también la puerta de entrada de mi casa. Y les sugiero a ustedes que ojalá hagan lo mismo, para que estén protegidos contra el ángel de la muerte, para que cuando pase este espíritu de la enfermedad, ¿no es cierto?, que ya conocemos de qué estamos hablando, no pueda entrar, pase de largo, estemos protegidos. Esto es fe, hermano. Sin fe no resulta. Pero la fe mueve montañas, dijo Jesús, ¿no? Entonces, este es el momento de la fe. El nombre de Jesús tiene mucho poder y es en su nombre que queremos bendecir y exorcizar estos elementos y que después ustedes en sus propias casas van a aprovechar. El agua, por cierto, también se puede consumir, se puede tomar, la sal también se puede colocar en las comidas y les van a hacer mucho bien, el aceite también. Ojalá cada uno pueda ungirse a sí mismo, hacerse una señal de la cruz en la frente, en las manos, en el pecho, porque es un signo de sanación y de protección. Aprovechemos, queridos hermanos, estos regalos que nos da la Iglesia. Esto no es un invento que estamos haciendo ahora, no, es algo muy antiguo. Los sacramentales de la Iglesia. Confiar que Jesús está actuando con nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús tomaba barro y lo ponía en el ojo del ciego, y ese barro hacía con que el ciego pudiera ver. Son sacramentales. La gracia pasa. No es porque el barro sea mágico o sea en sí milagroso. No, es Jesús quien hace el milagro. Es Él quien tiene poder para decirle no a Satanás: tú aquí a esta casa no vas a entrar. Para decirle al virus: no vas a entrar. A esta familia no la tocas. No la tocas. Así que yo creo que este es el momento para depositar nuestra fe como niños pequeños, confiados en María Santísima, para que ella nos tome de la mano y vayamos siempre caminando con Jesús, que a través de su poder y su misericordia nos quieren librar de estos males que aquejan a la humanidad y también brindarnos el bien mayor de todo, ¿no? Que por algo está ocurriendo todo lo que pasa, ¿no? Que es la verdadera conversión de nuestra vida. Porque ¿de qué serviría que pase todo este tiempo de prueba para la humanidad entera, que está toda la humanidad en cuarentena, si después volvemos, entre comillas, a la normalidad, si todo sigue como antes? Si no estábamos bien antes, estábamos viviendo de una manera que a Dios no agrada, que a nosotros no nos hace bien. Esto es un gran llamado de atención, es una gran corrección para toda la humanidad, para que volvamos al camino del Señor, al camino de la fe, de la esperanza, del amor. Jesús es Dios y a Él debemos adorar y poner en el centro de nuestra vida y no a nosotros mismos y nuestros caprichos humanos y sobre todo justificando muchas veces lo que es injustificable, el pecado. Decir las cosas como son. Y así la verdad, como decía Jesús ayer, nos hará libres. Así que después de la misa, dando la bendición final, vamos a hacer la bendición de todos estos elementos
y también vamos a dar una bendición general para todas las personas acá en el templo y que nos acompañan en forma simultánea por la radio y también por internet. Luego de eso queremos hacer un pequeño instante de adoración a Jesús sacramentado. Ofrezcamos la misa por nuestros hermanos enfermos en este día: Alicia Cortés, Juan Benavides, Alex Cabrera, Pedro Monsalves, José Triviño, Dylan Torres, Nadia Villarroel, y también por todos nuestros hermanos enfermos de coronavirus.